Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Al menos 74 personas fueron asesinadas en el norte de la Franja de Gaza por el ejército de Israel, 30 de ellas en un café en Ciudad de Gaza, donde había presencia de mujeres y niños. Los ataques ocurren mientras Estados Unidos impulsa un nuevo alto el fuego. La administración Trump demanda a la ciudad de Los Ángeles por sus políticas a favor de los migrantes. Acusan a la alcaldía de haber iniciado un proceso para convertir en ley sus políticas de ciudad santuario y argumentan que eso interfiere con la aplicación de leyes federales. A 13 años de cárcel fue condenado el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Lo acusan de haber cometido peculado en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia costera de Manabí. Iniciamos en la Franja de Gaza. Según las autoridades médicas, el ejército de Israel mató al menos 74 personas este lunes con nuevos bombardeos contra el norte del enclave palestino. 30 de ellas en un café de Ciudad de Gaza y otros 23 palestinos fueron asesinados nuevamente en las inmediaciones de centros de distribución de ayuda humanitaria, donde según el medio israelí Haaretz, las tropas de Israel recibieron órdenes de disparar contra los civiles. Mientras tanto, según funcionarios de la administración estadounidense, Donald Trump recibirá al premier israelí Benjamin Netanyahu el próximo 7 de julio en la Casa Blanca. Leurel nos amplía la información. Varias familias palestinas habían encontrado refugio en esta escuela de la ciudad de Gaza, ahora reducida a escombros tras un nuevo bombardeo israelí. Los ataques de Israel contra el norte del enclave palestino se han intensificado en las últimas horas después de que el domingo el ejército ordenara de nuevo desplazarse a los residentes de algunos barrios de la capital gazatí. Míranos, no somos solo números y no solo imágenes. Todos los días mártires como este, mártires como aquel, números. No, no somos así. Somos seres humanos. Nuestro Señor nos creó para vivir como tú, como los demás. Es nuestro derecho vivir y vivir con dignidad, no así, en la humillación. Del lado del gobierno israelí, su portavoz afirmó este lunes que el obstáculo para poner fin a la guerra en Gaza reside en Hamas. El primer ministro dejó claro ayer mismo que necesitamos, en primer lugar, sacar a los rehenes, resolver la cuestión de Gaza y derrotar a Hamás. El primer ministro dejó claro que lograremos ambas tareas. Y pasando más ampliamente a las oportunidades de paz en toda la región, se están abriendo amplias posibilidades regionales. De las 251 personas secuestradas en Israel el 7 de octubre de 2023, 49 siguen retenidas en Gaza, 27 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí. Por otra parte, las autoridades sanitarias gazatíes cifran que Israel ha matado a más de 56.000 palestinos, la mayoría civiles. La ONU informó además que más del 80% de la Franja de Gaza es ahora zona militarizada israelí o está bajo órdenes de desplazamiento. Seguimos en Medio Oriente. En Irán, el gobierno actualizó la cifra de muertos durante la llamada guerra de 12 días contra Israel. Las autoridades informaron que son en total 935 personas fallecidas en medio de las hostilidades iniciadas por Tel Aviv el 13 de junio. Una cifra que se conoce casi una semana después, desde que entró en vigor el alto el fuego logrado después de que Estados Unidos interviniera en el conflicto en apoyo a Israel. Entre los muertos hay 38 niños y 132 mujeres, varias de ellas embarazadas. De Irán nos vamos a Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva que puso fin al programa de sanciones contra Siria y permite así poner fin a su vez al aislamiento del país del sistema financiero internacional. Tras la caída de Bashar al-Assad y la llegada de Ahmed al-Sharaa como presidente de facto sirio, Washington ha prometido ayudar en la reconstrucción de la nación tras una guerra civil de 14 años. Esto con el objetivo de promover y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz. La orden levantará las sanciones contra Siria, manteniendo las sanciones contra el expresidente Assad, sus asociados, los violadores de derechos humanos, los narcotraficantes, las personas vinculadas a actividades con armas químicas
el denominado Estado Islámico y sus afiliados y los aliados iraníes. En Estados Unidos, la Universidad de Harvard sigue bajo la lupa del gobierno de Donald Trump tras una investigación sobre las políticas de inclusión de una de las casas de estudios más prestigiosas del mundo. La Casa Blanca reafirmó su argumento de que Harvard violó los derechos civiles de los estudiantes judíos, esto al permitir las manifestaciones en contra de la ofensiva israelí en Gaza. Ante esta investigación, la administración republicana volvió a amenazar al campus con retirarle las ayudas federales si no cumplen las normas para combatir el antisemitismo. En otro frente que mantiene abierto la administración Trump, la Casa Blanca demandó a la ciudad de Los Ángeles por sus políticas migratorias. Acusan a la alcaldía de haber iniciado un proceso para convertir en ley sus políticas de ciudad santuario que limitan la cooperación de autoridades locales con agencias federales como ICE y argumentan que eso interfiere con la aplicación de leyes a nivel federal. Además, en un comunicado, la fiscal general Pam Bondi culpó a las políticas en favor de los migrantes como una de las principales razones de la violencia que se registró en Los Ángeles durante las protestas contra las redadas de las autoridades migratorias en esa ciudad. No solo las políticas de ciudad santuario de Los Ángeles son ilegales bajo la ley federal, sino que, como se alega en la denuncia, la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración contribuyó a la reciente anarquía, disturbios, saqueos y vandalismo que fueron tan graves que requirieron que el gobierno federal desplegara la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina de Estados Unidos para sofocar el caos. Y este lunes deliberó por primera vez el jurado que decidirá el futuro del rapero Sean Diddy Combs, una de las figuras más importantes en la historia del hip hop en Estados Unidos. El magnate musical fue objeto de un mediático juicio de 2 meses en donde sus víctimas lo acusaron de estar al frente de una organización que por décadas abusó sexualmente de ellas. Si es declarado culpable, podría permanecer de por vida tras las rejas. Juan Pupiales tiene el recuento de este proceso. Un criminal o un multimillonario de excéntricas preferencias sexuales fueron las 2 versiones que chocaron a lo largo de 7 semanas en este juzgado de Manhattan. Sean Diddy Combs, 55 años, fundador del sello Bad Boy Records, un imperio del hip hop que llevó como bandera el estilo de la costa este con el fallecido de Notorious B.I.G. como leyenda. Fue en noviembre de 2023 cuando Cassandra Ventura, la que fuera su novia durante 11 años, lo demandara acusándolo de forzarla a ser parte de cientos de encuentros con trabajadores sexuales en donde Combs llegaba a grabar los actos. Cassandra, una cantante de R&B conocida como Cassie, entregó su testimonio en la primera semana del juicio y compartió un mensaje a través de su abogado. Espero que mi testimonio haya dado fuerza y voz a otras supervivientes y pueda ayudar a otros que han sufrido a levantar su voz y a curarse del abuso y el miedo. A la denuncia de Cassandra le siguió otra acusación similar de una antigua pareja sin identificar y otras docenas de demandas semejantes. En total, fueron 34 testigos los que entregaron declaración. A Diddy se lo acusó de 5 cargos: conspiración de crimen organizado, el más grave, trata sexual mediante fuerza, fraude o coerción y transporte con fines de prostitución. El rapero se declaró inocente de todos. Para la fiscalía, Combs era la cabeza de una organización criminal en donde se abusaba y drogaba a mujeres para que hicieran parte de fiestas sexuales y en las que se silenciaba a las víctimas con chantajes y uso de la violencia física. A lo largo del juicio, presentaron elementos tales como las botellas de aceite de bebé y lubricantes encontrados en su residencia en Miami. Para la defensa del artista era un estilo de vida poco convencional en donde había uso consentido de estupefacientes y una lamentable violencia doméstica. Representa una de nuestras leyendas y uno de nuestros íconos caídos. Diddy es un ícono, no podemos negarlo. Ganador de 3 premios Grammy, Combs no testificó en su juicio y tampoco llamó a ningún testigo. En información de la región latinoamericana, en Argentina la justicia dio un revés al gobierno de Javier Milei. Una jueza declaró como inconstitucional los artículos 2 y 3 de un decreto presidencial de necesidad y de urgencia al considerar que limita el derecho de los trabajadores argentinos a la huelga. La decisión de la magistrada ocurre tras un reclamo de la Confederación General del Trabajo, la CGT, que es la principal central sindical del país sudamericano. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos explicó la decisión más temprano.
por las constantes tensiones entre los avances que quiere hacer el gobierno sobre ciertos sectores y ciertos derechos o garantías, porque considera que flexibilizan el funcionamiento de partes de la economía. En este caso tiene que ver con el sector del empleo, con el trabajo. El gobierno había, vía decreto de necesidad de urgencia, cambiado las normas para lo que es el derecho a huelga y ampliado los sectores considerados esenciales, con lo cual verían muy limitada su posibilidad de ejercer el derecho a huelga, y en esta jornada entonces se supo que la jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional de Trabajo número 3 aceptó un amparo, le hizo lugar a un amparo, que es una medida que solicita la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical de Argentina, para revertir este decreto. Lo declaró inconstitucional y eso implica que por lo pronto no entra en funcionamiento, y esto lo hizo diciendo que vulneraba la libertad sindical esa norma porque ampliaba restrictivamente la lista de servicios esenciales, limitando el derecho a huelga. Por ejemplo, incluía entre ellos a la Marina Mercante como servicio esencial, y esto es parte, como decía, de una cuestión más amplia de política del Estado, del gobierno de Javier Milei, de querer avanzar sobre ciertos sectores para flexibilizar y para facilitar, si se quiere, el funcionamiento de la economía desde la perspectiva del gobierno, que es considerado desde la perspectiva de los sindicatos, por ejemplo, un avance sobre derechos ganados durante muchos años de lucha sindical por su parte. Y esto, bueno, como digo, no creo que sea una historia que esté cerrada. Vamos a tener que estar muy atentos porque estas tensiones van a continuar a lo largo de todo el gobierno de Javier Milei, por lo pronto en los próximos meses. De Argentina nos vamos a Ecuador. Nueva condena para el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Un tribunal del país andino dictaminó que el líder político deberá pagar 13 años de cárcel por destinar fondos de forma ilegal durante la reconstrucción de la ciudad costera de Manabí, que fue asolada por un terremoto en 2016. El fallo fue criticado por la defensa, por el expresidente Rafael Correa, y un sector de la izquierda de Ecuador, quienes argumentan que la decisión está motivada más bien por fines políticos. Diego Bassani nos amplía. Jorge Glass fue condenado nuevamente por la justicia ecuatoriana. Este lunes, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidió por unanimidad que el vicepresidente deberá pagar 13 años de cárcel por haber malversado fondos públicos. Para los jueces, el político que hacía parte del gobierno de Rafael Correa no administró de forma adecuada los recursos que debían ser destinados a las víctimas del terremoto de Manabí en 2016. El fallo fue criticado duramente por el equipo jurídico de Glass. Con esta sentencia se ha sepultado el último resquicio de dignidad que le quedaba a la justicia penal ecuatoriana. Se reconoció que el ex vicepresidente Glass no administraba fondos públicos, pero luego, para justificar este embuste de condena, se dijo que él impulsaba la contratación de los proyectos objeto de este juicio. El expresidente Correa rechazó la decisión judicial que también dicta que Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, también deberá pagar una pena de 13 años de cárcel. Esto es escandaloso. No queda reserva moral en la justicia ecuatoriana. Jorge Glass y Carlos Bernal condenados por peculado, por hacer obras de forma arbitraria, cuando su función era precisamente priorizar las obras de reconstrucción y reactivación. Jorge Glass fue condenado a 8 años de prisión por corrupción en 2 casos distintos en 2017. Posteriormente fue excarcelado temporalmente e intentó buscar asilo en la Embajada de México en Quito. Sin embargo, en abril de 2024, el presidente Daniel Noboa ordenó a las fuerzas de seguridad que irrumpieran en la sede diplomática y recapturaran al ex vicepresidente. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima. En un instante, deportes.